En 1559, un anatomista italiano, Renaldo Colombo, fue el primero en estudiar el clítoris. Habla de su descubrimiento con pasión. Un órgano muy bonito y realmente útil. Amor veneris. En la misma época, su maestro, el célebre anatomista Vesalius, describió los órganos reproductores femeninos. El trabajo de Vesalius es reconocido hoy en día, mientras que el de Colombo ha sido olvidado. 100 años más tarde, el anatomista holandés Regnier de Graaf cree ser el primero en estudiar este tema. Subraya la importancia de este órgano, convencido de que sin los placeres del clítoris, ninguna mujer aceptaría engendrar hijos. Durante 200 años, el clítoris vuelve a caer en el olvido. En 1844, el alemán Georg Kobelt lo retoma por fin publicando una serie de excelentes dibujos. A partir de entonces, la medicina no puede seguir ignorándolo. Por otra parte, ilustraciones más o menos fidedignas comienzan a aparecer en los libros de anatomía. En 1900, el clítoris aparece claramente en la llamada Biblia de los cirujanos, la Anatomía de Gray, pero en la edición de 1948 desaparece de nuevo. Este libro es un fiel manual de cirugía anatómica y lo estudié durante varios años, a mediados y finales de los 80, y es el que probablemente ejerció en mí una mayor influencia para animarme a realizar este trabajo. El hecho es que no existía ninguna descripción del clítoris y había, sin embargo, un epígrafe completo dedicado al mecanismo de la erección, seguido de información sobre la neuroanatomía y el aporte vascular del pene, sin hacer absolutamente ninguna referencia al clítoris. Entonces pensé, aquí falla algo. La doctora O'Connell ha demostrado que el clítoris es más grande de lo que se creía. Mide alrededor de 8 centímetros como media y constituye un órgano más complejo de lo que se pensaba. Existen dos bulbos de tejido eréctil que descienden a lo largo de la vulva, conocidos por los especialistas como los bulbos de entrada. Helen O'Connell ha descubierto que no constituían órganos distintos del clítoris, sino que formaban parte del mismo. También ellos se hinchan con el flujo sanguíneo, creando así una zona particularmente erógena alrededor de la uretra y de la vagina.